Cruzando el mar de Galilea, encontramos entonces Capernaum. Estamos acá exactamente en la entrada de Capernaum y podemos ver acá un letrero que nos da fe de el ingreso Capernaum, the town of Jesus. Porque pues Capernaum fue finalmente el pueblo, la ciudad donde vivió nuestro Salvador, vivió Jesús en sus últimos 3 años, exactamente los años de su llamamiento, los años que él utilizó para su ministerio hasta su deceso en la cruz. Entonces tenemos acá y lo primero que podemos ver es un monasterio eucarístico. Y pues acá está la entrada, tiene costo como muchos de los lugares. En este caso el costo es de 10 shekels, lo que viene siendo más o menos como $3.50 más o menos. Y Capernaum, un lugar que presentado para los últimos 3 años de su vida. Esta escultura tiene 11 veces en Berlín, en Toronto, en Londres y en China, creo, pero la original es aquí, porque aquí describe de verdad el lugar verdadero donde vivía Jesús. ¿Okay? El monasterio de Capernaum, negro y blanco, la caliza con la volcánica basalto se llama aquí. Esta estatua de bronce regalada por un artista está en varias ciudades a través del mundo también, pero aquellas son unas réplicas, esta sería la original y muestra lo que posiblemente fue la vida de Jesús en Capernaum, así como una persona sin un lugar a donde quedarse. Venimos en un barco desde Tiberias y cruzamos el mar hacia Capernaum, un pueblo de pescadores, el pueblo de donde varios de los discípulos de Jesús fueron llamados para seguirle. Acá está Magdala, el lugar cerca del mar de Galilea también, donde se cree que vivía María Magdalena. Hasta acá tenemos Canaán y Nazaret, el lugar del anunciamiento. Está por acá el pequeño pueblo donde Jesús vivió 30 años y luego se fue o vino hasta Capernaum para seguir su ministerio 3 años hasta su muerte, la cual no fue en vano. Recordemos que esta muerte de Jesús en la cruz tiene un significado para nosotros, que lo hemos aceptado como único y suficiente Salvador. Esto es que casi todos aceptan que es la casa de Pedro. Okay, Pedro, pescador de Capernaum entonces. ¿Y su hermano? ¿Quién es su hermano? Andrés. Muy bien, gracias Andrés. Y también el milagro de la curación de la suegra de Pedro. Muestra si tiene suegra, tiene esposa. Así que Andrés y Pedro y la esposa de Pedro y la mamá de la esposa de Pedro y toda la gente que viene tal vez en una casa, todo el barrio. Hay algunos barrios excavados de Capernaum, eso se llama la Insula Sacra, porque la tradición y también los arqueólogos que están de acuerdo con los sacerdotes franciscanos, es a la casa de los dos y al lado también, como 20 metros más allá más o menos, tal vez la casa de Juan y Santiago también, ¿ok? También Mateo, en total 5 de los 12 vienen aquí de Capernaum. Pero según lo que dice la Biblia, con la multitud que enfrente de la casa, en un patio muy grande, según lo que conocen, y además todos los signos de peregrinación seguida de la época romana y luego bizantina, todas las cosas muestran que es el lugar que llegaron para visitar toda la gente, que es la casa de Pedro. Y además otra cosa muy interesante, tenemos aquí otro edificio octagonal del siglo IV,
Y luego, para hacerlo más grande, más visitado, más de lujo, hicieron algo más. Otra iglesia octagonal, uno del siglo IV y luego uno del siglo V. ¿Ok? Y se llamó entonces Domus Ecclesia. Iglesia quiere decir agrupar a la gente en un lugar. No sabemos hoy en día qué hicieron la gente en las iglesias en el siglo IV, V, VI, ¿ok? Para rezar, para estudiar, para hablar. No sabemos exactamente, pero sí sabemos que esa iglesia primera y todos los demás hicieron después. En otras palabras, estamos ahora por encima de la iglesia más antigua del mundo, que es la casa de Pedro. O sea, la casa de Pedro y la iglesia más antigua del mundo en uno. Esa es la historia de todo, aunque no se ve bien la casa después de tantos años, pero se ve todo lo que necesita, todo hecho claro que es la piedra volcánica local del basalto, como toda la región muy volcánico. Así que es una ciudad completa de piedras volcánicas. Mira, el altar tan bonito con Jesús en el grosso, que muestra como el rey, y casi todo está como barcos o peces. También afuera la iglesia tiene muchos peces de todo lado, para que no olvidemos que pescadores pueden hacer discípulos y apóstoles. Es como un progreso muy largo de vida. Desde aquí se ve los peces de afuera. Palabras de Jesús fueron las que comentaron que sobre ti, Pedro, tú eres piedra, le dijo, eres la piedra angular, sobre ti edificaré mi iglesia. Y nos cuenta entonces el guía local que el nombre en esos tiempos era, al que le pusieron, era eclesia. De allí se deriva la palabra iglesia, y el significado de la palabra eclesia es un lugar donde las personas se congregan, y este es el lugar donde se congregaban los primeros evangélicos, los primeros en creer en el evangelio de Cristo, en creer en Jesús, los primeros cristianos convertidos. Eso es lo que significa iglesia, al final eclesia. Es importante que lo entendamos, porque muchos de nosotros creemos que iglesia es ese templo, iglesia es esa estructura, esa arquitectura que se hizo, esos muros, esos 4 muros en los que nos congregamos, mientras que iglesia no es eso. Iglesia es la congregación, iglesia es 2 o más reunidos en el nombre de Dios. Eso es iglesia, y es lo que conformamos nosotros cada vez que nos congregamos. No son esos 4 muros. Iglesia es el lugar a donde nos congregamos, y ese sería entonces el primer lugar a donde se congregaban los cristianos, donde se congregaban los que creían en el evangelio de Jesús. Así es de que pudiéramos decir con esto, que en base a lo que acabo de mencionar, que esta es la primera eclesia, la primera iglesia, la iglesia más antigua del mundo, según la historia. Entonces, muy cerca de la casa de Pedro y Andrés, su hermano, encontramos acá una sinagoga. En todo su ministerio, Jesús visitaba las sinagogas y predicaba su evangelio junto con sus discípulos. Entonces, esta es una sinagoga aquí en Capernaum que está un tanto arruinada, un tanto en ruinas, pero también bastante cuidada. Entonces acá vamos a entrar a este lugar, que es una sinagoga de los tiempos de Jesús. Apreciamos acá una sala a la derecha, apreciamos las columnas que se encuentran, y también inscripciones que tenemos acá en la lengua de este tiempo, e inscripciones también en latín. En estas es ya algo más nuevo, pues, que se fue agregando a esta parte. Entonces, bienvenidos a esta sinagoga. Lo que apreciamos acá es siempre ruinas, siempre
lo que queda de la ciudad de Capernaum. Y sobre esta ciudad antigua, sobre estas ruinas, a sus alrededores, fue construida allá la iglesia franciscana católica sobre la casa, lo que era la casa de Pedro. Y todo este complejo que es cuidado y es protegido también allá por monjes franciscanos. Uno de ellos fue quien nos saludó, nos aceptó en la entrada, nos dio la bienvenida y le recomendó a las mujeres, a las damas de nuestro grupo con el que entramos ahorita con el guía, que cargaran una camisa descotada sin mangas, una blusa o un vestido sin mangas descotadas, que se pusieran, que se cubrieran sus hombros, así como compañera acá, que tuvo que ponerse un chal, una chalina para poder cubrirse, porque su vestido pues es sin mangas, es escotado. Entonces, un dato importante para las mujeres que quieran visitar este lugar santo, deben de traer algo para poder cubrirse, porque los monjes franciscanos, sabiendo que es un lugar santo, no les van a permitir ingresar de esa manera. Apreciamos acá la estatua de Pedro. Recordemos que era pescador, por lo que vemos un pescado ahí, y en sus manos la llave de la iglesia, porque pues Pedro fue quien fundó la iglesia como la conocemos. Acá tenemos al grupo, nuestro grupo desde Guatemala, y junto con nuestro guía local y guía de Guatemala vamos a hacernos una foto de grupo. Vamos.